¿Cuál es la problemática, no? ¿Por qué por qué genera tantas pasiones, tanta división hablar del aborto, no? ¿Por qué algunos están en favor y otros están en contra? Si pudiéramos decir de repente hasta 50-50 me debería decir, ¿ah? Hay gente que es pro aborto y hay gente que es pro vida, ¿no? Entonces, incluso en Estados Unidos también genera mucho debate, ¿no? Los republicanos y los demócratas, ¿no? Los dos grandes partidos allá de Estados Unidos, ¿no? Los republicanos son más conservadores, más centrados, más pro vida, ¿no? Y los demócratas son más liberales, ¿no? Ya que el aborto, que la marihuana, y todas esas cosas, ¿no? Hasta cierto grado también, ¿no? Porque hay de todo en todos lados, ¿no? Incluso pues han sometido ahora último en las elecciones presidenciales, ¿no? Al aborto, ¿no? En algunos estados para ver si es que el pueblo va a elegir si es que acepta o no acepta el aborto. 10 estados de los 50 estados norteamericanos en esta última elección del Donald Trump que salió electo, pues sometieron a referéndum si es que van a legalizar o no el aborto. De las 10 que fueron sometidas a votación, 7 de ellas aprobaron el aborto. O sea que no es algo que genere mucha repulsión como antiguamente se hacía, ¿no? Antiguamente hablar del aborto era pues algo satánico, algo penalizado moralmente, éticamente, religiosamente, todos los tipos de penas, ¿no? Entonces ya la gente está un poco más abierta a ese punto de vista, pero eso es justamente lo que vamos a debatir, ¿no? ¿Cuáles son las dos opiniones, ¿no? A favor y en contra del aborto? ¿Y por qué genera tanta polémica? ¿Qué pasa en el Perú? Y es algo que de repente se puede generalizar a nivel de todo latinoamericano, ¿no? Porque somos países que, aunque queramos, son países emergentes, ¿no? Países desarrollados de repente tienen otra casuística, otra realidad, ¿no? Otra vivencia, ¿no? Por eso es que el aborto ya, hablan en países europeos, pues ya se ha legalizado desde décadas anteriores, ¿no? Y esto de acá en Latinoamérica, en Sudamérica, pues recién están las leyes en los últimos años, ¿no? El último quinquenio. Y aún así sigue generando controversias y asecciones, ¿no? Hay un estudio que nos habla en el año 96, mira, estamos hablando 2 décadas atrás, creo, prácticamente, y no ha variado mucho con respecto a la casuística actual, ¿eh? Pese a que la población pues, peruana cada año aumenta, ¿no? De 30 millones que éramos, somos 33 millones, ¿no? Y para el ascenso, ¿no? Entonces, mientras más población hay, más mujeres en edad fértil y por consiguiente, pues, más posibilidad de quedar en gestación y más abortos, ¿no? Entre ellos espontáneos, entre ellos inducidos, clandestinos, ¿no? En el año 96, más o menos estábamos hablando de unos 360.000 abortos contabilizados. O sea, llegas al hospital, ves que es aborto. Primero te cercioras que estás en una gestación y ya te das cuenta, ¿no? Si este niñito va a ser abortado de manera espontánea o en su defecto, pues, ha venido ya con un aborto inducido de manera externa, ¿no? De los 360.000 abortos que se produjeron ese año, ¿no? Para darnos una idea, abortos contabilizados, porque había un plus, de repente es la punta del iceberg, ¿no? Y hay abortos pues, que se han hecho pues, en la clandestinidad o han sido abortados en casa y nunca han sido contabilizados, ¿no? Entonces, es algo mucho más amplio, ¿no? Entonces, pero ya para darnos una idea, en el año 96, 360.000 abortos. De esos, 90.000 han sido abortos espontáneos, ¿no? La mujer a veces ni siquiera sabía que estaba embarazada y ¡pum! Se retrasa una semana la regla y la siguiente semana se le vuelve la regla y ahí abortó el producto. Y ni cuenta se dio que abortó. Un coagulito, dice, ya, ahí está el aborto, el niño se fue. Por múltiples razones una persona puede abortar, ¿no? La mayoría son genéticas. El producto no ha sido formado de manera correcta y la naturaleza humana es tan sabia que en vez de que nazca un niño con taras, con enfermedades, pues mejor lo desecha. Selección natural. De esos, 90.000 han sido espontáneos y 270.000 han sido inducidos. O sea, abortos hechos de manera provocados, ¿no? En el 2004 nos hablan de que esta cifra ha aumentado drásticamente y los abortos inducidos figuran algo de 370.000 abortos en el 2004 y en el 2015 410.000 abortos. O sea, más o menos, esos son los que son cuantificados, ¿no? Los abortos inducidos, más o menos estamos hablando, que es lo que nos concierne ahora, ¿no? Más o menos, para tener una idea actual, más o menos estamos hablando de unos 400.000 abortos al año que se producen, o sea, 400.000 ameus o legrados al año. Una cifra escandalosa, ¿no? 400.000 abortos al año, inducidos, fuera de los espontáneos, ¿no? Los que así de la nada se le viene a la madre que ni siquiera sabe a veces que está gestando, ¿no? Ahora, también otra cifra que es muy preocupante es que el 60% de los embarazos son embarazos no deseados.
La gran mayoría de los embarazos son no deseados, ¿no? Una salida, un peor es nada por ahí, ¿no? Un desliz, un choque y fuga, y queda gestando, ¿no? O se bañó en la piscina y había espermatozoides y se quedó embarazada. No, eso es mentira, ¿eh? Aunque creo que hay un caso aislado de esos, pero no, en grosso modo eso es mentira, ¿no? Si viene la niñita que me embaracé en la piscina o me embaracé en el baño, me saltó un espermatozoide juguetón, traviesón, pues eso no tiene nada que ver, ¿no? De estos embarazos no deseados, el 30% llegan a completar, a nacer, ¿no? Entonces son nacimientos no deseados. Y el otro 30%, pues lamentablemente no lo quiere y lo aborta, ¿no? La madre. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. El 47% de los abortos sufre complicaciones, casi el 50%. Por consiguiente, de los 400.000 al año que se someten a abortos inducidos, casi el 50%, pongámosle el 50%, la mitad se complican. Y de esa mitad, un 20% más o menos va a requerir hospitalización, porque su complicación ya es mucho más grave, mucho más severa, ¿no? Se puede hemorragias, infecciones, ¿no? Perforaciones. Entonces, hay varias cositas que hay que tener en cuenta. Entonces, un aborto puede complicarse, ¿no? Algunos dicen, no, es algo sencillo, no es algo sencillo, es algo fácil, es una pichanguita. No, puede complicarse y ser algo mortal inclusive. Está estipulado que el aborto es la cuarta causa de muerte materna, prevenible inclusive. ¿Ya? Entonces, ahí es donde entran los políticos, ¿no? Los médicos también, ¿no? Prevenible. ¿Se puede prevenir? Sí, se puede prevenir hasta cierto grado, ¿no? De todas maneras, todo procedimiento, por mínimo que sea legrado, sea MEU, ¿no? Que son los dos procedimientos ampliamente usados para realizar el aborto, ¿no? Pueden también tener complicaciones, ¿no? Y más si es que lo haces, pues, personal no capacitado, en lugares no capacitados, pues esas se amplifican drásticamente las complicaciones. Entonces, ahí es donde, por eso es que quieren legalizar el aborto, ¿no? Para poder hacer estos abortos que lamentablemente, querramos o no querramos, van a seguir viendo y por lo que vemos van a seguir aumentando en tendencia. Entonces, ya ir un paso adelante, ¿no? No taparnos, no cegarnos, ¿no? Ponernos una venda en los ojos ante un problema, pues, que es lamentablemente de salud pública, es un problema abismal, es un problema grande, ¿no? Y lamentablemente en vez de ir mejorando va en aumento. ¿Qué nos dice el artículo 30 de la Ley General de Salud? Todo médico que proporciona asistencia médica a una persona que se ha practicado el aborto tiene la obligación de denunciar ese caso. Todo médico tiene la obligación de denunciar a la persona que ha cometido un aborto. Se ha inducido un aborto, se ha hecho un aborto. Y ahí viene el problema, ¿no? Muchas veces la madre, pues, que viene, pues, se ha hecho el aborto, ella pensaba que iba a salir todo bien, lamentablemente se complica, sangra mucho, se infecta, ¿no? Tiene mucha fiebre, dolores, ¿no? Entonces va a atenderse a un hospital y el hospital lo primero, el médico tiene que, el que lo reciba, médico, obstetra o enfermero, quien lo reciba, tiene la obligación de denunciar este hecho, ¿no? A la fiscalía. Y vienen los policías, se la llevan y en vez de ser atendida, pues tiene que ir a brindar su testimonio, ¿no? A esclarecer el dato, ¿no? Y mientras se va desangrando, se va dolorida, todo sin haber recibido un tratamiento médico, ¿no? Oportuno y de calidad. Y puede fallecer inclusive en ese lapso, ¿no? O en su defecto ya es discriminada hasta cierto grado, ¿no? Es una persona, ya abortó, es el delito. A veces ahí es subconsciente, hay personas de salud que en vez de tener un tino, ¿no? Una empatía, todo lo contrario, ¿no? Se cizañan contra la persona y ya como un lacroso, como un apestoso, ¿no? Como un tuberculoso. Le dicen, no, ya cometes un delito, ya, anda, ya fíjate tú, ya, me duele, pero ya la dejan en segundo plano. Voy a atender a mis pacientes que no tienen pena, voy a tener que a ese paciente que ha cometido un delito, ¿no? Así lo discriminan. Hay algunos casos, se ha comentado. Y es por eso de que uno de los proyectos de ley que también hemos visto es hacer que la atención de un paciente que haya abortado, sea de manera consciente o no consciente, ¿no? Sea penado o no sea penado, que eso se verá después,
la ley estipula de que debe ser atendido de una manera rápida, oportuna, ¿no? Para poder atender su episodio actual, y después de eso ya debe esclarecer, ¿no? Sin ninguna discriminación. Bueno, entonces eso ya va al criterio de cada persona que lo recibe, ¿no? Hay algunos también médicos que reciben al paciente y se hacen la vista gorda, ¿no? No es un aborto clandestino, no es un aborto ilegal, entonces no llaman a la policía y siguen el procedimiento como corresponde, ¿no? Que también se puede hacer, ¿no? Eso depende ya mucho del criterio del médico, ¿no? Y en mi caso, si me preguntan personal, ¿no? No soy quien para juzgar a nadie. La ley nos dice unas cosas, nos obliga, inclusive, ¿no? Ni siquiera puede, a petición del médico, ¿no? Es una obligación denunciar, ¿no? Pero en mi caso, pues yo veo el contexto, ¿no? Claro, si veo una persona que aborta cada fin de semana, cada 3 meses viene abortando, oye, compadre, no está mal, ¿no? Vaya a ver qué pasa, ¿no? Le mando de repente al psicólogo y al fiscal también, ¿no? Pero si veo una persona joven ahí que está preocupada, que está pensando en otras cosas, hay que tener un poquito más de tino también, creo yo. Bueno, es mi opinión personal, ¿no? Y si hay personas que son estrictas, también está dentro de la ley, ¿no? La ley se lo permite, o sea, no es algo que está atentando con eso. Pero siempre un poco de empatía, de atender a las personas, creo yo que es importante. Algún día puede ser tu caso, ¿no? O puede ser tu hija, o tu hermana. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Las causas de muerte materna, la mortalidad materna pues es amplia, ¿no? Las causas principales son hemorragia, o sea, sangrados, hipertensión, presiones altas. La presión te puede matar a alguna embarazada. La preeclampsia, la famosa preeclampsia, eclampsia, todavía cuando convulsionan, ¿no? Y el síndrome de Hell, ¿no? Que es una enfermedad ya catastrófica donde daña múltiples órganos. Las infecciones, ¿no? Y la cuarta causa de muerte materna en el Perú y también a nivel mundial, ¿eh? Es el aborto complicado. El aborto complicado sigue siendo una de las causas de mortalidad alta y representan de todas las muertes maternas más o menos el 10% a 13%. Algunos dicen hasta 16%. Entonces es una causa importante. La mortalidad materna ha ido disminuyendo de la década del 90, el año 2000, hasta la actualidad. Más o menos, para tener una idea, ¿no? En el año 97 hablamos de 769 muertes al año, ¿no? Una muerte materna pues es un escándalo, ¿no? Hace poco pues hubo una muerte en Ica, ¿no? Murió tanto la madre como el niño después de dar una cesárea. Y pues la gente se escandaliza, ¿no? Y todo el mundo es culpable, y que mal doctor, que mal esto, negligencia médica y todas esas cosas, ¿no? Que a veces es verdad y a veces también hay que evaluar, ¿no? Por eso es el detalle de cada juez, ¿no? Y yo hasta cierto modo comprendo las diligencias que demoran a veces años, ¿no? En esclarecerse, ¿no? Pero ya se dio el escándalo, ¿no? Y si por X motivo, pues, el médico sale victorioso por las causas verdaderas, ¿no? Porque uno dice, no, pagó en mesa abajo, ¿no? Y entonces era culpable y debieron meterlo a la cárcel. Tantas cosas que a veces no sabemos de salud, ¿no? Por eso es que Marco Aurelio de Negri una vez dijo, ¿no? De que si tú no puedes opinar por algo que no has leído, no has investigado, ¿no? Para hacer yo más o menos este comentario he tenido un poco que investigar, ¿no? No es algo que yo de la noche a la mañana se me ocurra darle esa información. Entonces, ¿y qué se puede pedir para personas de repente pues que a veces no han estudiado mucho, no han hecho sus investigaciones, ¿no? A veces no tienen ni secundaria ni primaria, pero sí tienen conocimiento pues de lo que es correcto y no correcto, también se le comprende a cierto modo, ¿no? Pero un problema médico es un problema muy controversial, muy amplio. Yo tampoco podría poner las manos a fuego de nadie, ¿no? Pero sí habría que estudiar mucho el caso, ¿no? Y personas, por ejemplo, que no saben de salud, como los abogados, pues que para ellos, algunos he tenido conversaciones con ellos, me dicen, es como hablar con un chino contigo, ¿no? Hoy es cuando ellos emplean términos, por ejemplo, de abogados, y yo como médico no los entiendo, ¿no? Algo parecido, ¿no? Entonces, llegar a ese consenso demora, tiene una trascendencia, y hasta poder esclarecer de manera correcta, ¿no? Sigamos con las muertes maternas acá en el Perú, para analizar el contexto del aborto, ¿no? Y qué soluciones podemos dar, ¿no? Es la idea de este podcast, ¿no? Dar una solución en base a la información, en base al conocimiento. En el año 97, 769 muertes de madres en ese año. En el año 2015, 414.
En el año 2016, 325. Está bajando. En el año del COVID hubo de nuevo una pequeña alza, casi 390, casi 400. De ahí bajó de nuevo después del COVID, post-COVID, porque las muertes maternas eran por COVID, también fueron abrumadoras, ¿eh? Abrumadoras. Y en el 2023, ya para dar un sondeo actual, ¿no? Ya de post-COVID, más o menos estamos hablando de unos 264 muertes maternas en un año. O sea, 264 madres que murieron en un año por las causas ya que les comenté, ¿no? Causas sangrado, presión, infección y aborto. La cuarta causa grande, el cuarto pilar es el aborto. ¿Ya? Entonces, para tener una idea más o menos, cerca de 50 a 60 mujeres al año mueren por aborto. Por aborto. De todas las causas maternas, ¿no? De las 264 causas, 40, 50, 60 mueren por aborto. Si bien es cierto, en los años que estoy mencionando, de 800 a prácticamente 250, hay un descenso significativo, ¿no? De las muertes de las madres por año. Esta disminución se debe principalmente a las otras causas que se han ido reduciendo gracias a mejores sistemas de educación, mejores planificaciones, mejores infraestructura, mejores protocolos, ¿no? Mejor apoyo económico del Estado. Entonces, y una serie de cosas, ¿no? Mejor acceso a los hospitales, ¿no? Las clínicas, de repente, mejor desarrollo económico, tantas cosas que pueden hablar, pues, para entender un poco esta problemática, ¿no? Que es abismal, ¿no? Es todo un mundo que todo se transgiversa, todo se junta y a la vez se separa, ¿no? Lo que nos conocemos como la coyuntura política actual del país. Bueno, amigos, creo que tenemos problemas técnicos por el momento, así que lo que falta de mi exponencia, espero que les sea de su agrado hasta el momento, vamos a hacerlo en un siguiente episodio. Así que muy agradecido por su comprensión y su estadía aquí conmigo.